Hay otra noticia de última hora desde Ecuador. El presidente Noboa da una entrevista a Teleamazonas, Felipe. Y hablando de la visita del presidente Petro a Manta, la famosa visita que usted le ha hecho el seguimiento, dice Noboa esta mañana que no cree que el presidente Petro haya ido a nada bueno a Manta. Usted se recuerda que el presidente Petro fue a esa ciudad ecuatoriana a escribir 30 páginas de un libro mirando al mar, sí. Y hay una cantidad de versiones alrededor de los motivos y los móviles de esa visita. El presidente en teoría estaba en Ecuador porque iba a la posesión de Daniel Noboa como presidente. Estuvo 5 minutos en la posesión y se fue. Y de ahí se fue a Manta. Y hay muchas dudas sobre cuál fue la agenda del señor presidente en Manta. En entrevista hoy con Teleamazonas, con Milton Pérez, el presidente Daniel Noboa siembra esas dudas acerca de esa visita del presidente en mayo de este año a Manta, Ecuador. Que era, Felipe, vale la pena recordarlo, anfitrión, y que por supuesto a Noboa le responden los organismos de seguridad. Y el presidente Petro... No, si lo está diciendo es porque tiene información. Bueno, no, Felipe. Además porque al final el presidente de la República debe velar por la seguridad de sus anfitriones, de sus visitantes. Él como anfitrión tiene que velar por la seguridad de los presidentes. Esta es la declaración que se está conociendo esta mañana desde Quito. Habla el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Petro dijo, la droga sale por Manta, no se va por el Caribe, sale por Manta. Él salió por Manta también. ¿Usted sabe qué hizo en Manta? No sé. ¿Tiene información de lo que hizo en Manta? No creo que fue nada bueno, no lo vi, pues, o sea, ayudando a gente pobre, no lo vi de lo que vimos, no hizo ninguna ayuda a nadie. Es un tema que en Colombia sé que se está investigando bastante y que sé también que hay algunos requerimientos por parte de congresistas colombianos al Ecuador. Sí. ¿Usted sabe de esos requerimientos que le han hecho a la Cancillería ecuatoriana? Sí, por supuesto, y me parece, como digo, bastante extraño que de Quito se fue a Manta, se quedó en Manta un par de días y pues, o sea, es algo extraño, es algo que está en investigación. Nosotros yo me tengo que preocupar es por el pueblo ecuatoriano, y cada loco con su tema. Él tendrá sus problemas en su país y que ahí vea cómo lo soluciona. No hay muchos más detalles del viaje del presidente Petro, Felipe, salvo un trino del presidente Petro que escribió en julio refiriéndose a este viaje que fue en mayo. Sí, que dijo que había escrito las primeras 30 páginas de un libro. Manta no es cerquita de Quito, ¿no? En carro son muchísimas horas. Dijo, en avión son 45 minutos. Es posible, sí, pero usted no va, no toma un vuelo Bogotá-Cartagena a irse a mirar el mar, a escribir 25 páginas. No, pues, dice el presidente Petro. Extraño. En Manta, en un pequeño lugar muy alto, mirando el mar, que es hermoso, allí escribí ese domingo 25 unas 30 páginas de mi libro sobre la relación entre acumulación de capital y crisis climática. Terminé una parte en donde estudio la tesis del filósofo japonés Kohei Sato sobre el metabolismo en la lógica del capital de Marx. Me queda poco tiempo para escribir y aproveché ese domingo que me gustó mucho. Si lo publican, puedo adelantarles algún capítulo. Todavía no conocemos, Felipe, el capítulo que escribió. Y él debería ser claro y contar al país a qué fue a Manta, dónde se hospedó, no fue nada bueno. ¿Dónde se hospedó? La firma. Felipe, ¿dónde se hospedó? ¿Con quién se reunió? La suspicacia. No, él dice que estuvo en una casa. ¿De quién? Felipe, no tengo ni idea ni quién se la prestó, ni con quién estuvo. La suspicacia, Felipe, es que después de eso pasó el episodio con el mafioso ese ecuatoriano que se había volado de la cárcel, Fito. Y después de eso, del viaje a Manta, Felipe... El asesinato de Miguel Uribe. Exactamente, vino el asesinato de Miguel Uribe. ¿Usted se acuerda que el ministro del Interior de gobierno de Ecuador, cuando comentó sobre esa estadía, dijo, no salió ni a comer, estuvo encerrado allá los 3 días, dijo el ministro de gobierno de Ecuador. No la manta de duda hoy la lanza el propio presidente Noboa del Ecuador. Primer pronunciamiento de Naciones Unidas sobre lo que llama ejecuciones extrajudiciales por cuenta de los bombardeos de Estados Unidos que eran originalmente en el Caribe. También son en el Pacífico, van más de 60 muertos, 14 ataques que provocan esta mañana pronunciamiento de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Europa. Enrique Rodríguez.
con mucha contundencia dialéctica ese comunicado que hemos conocido esta mañana. Recordemos que Estados Unidos ha intentado siempre justificar estos bombardeos indicando que forman parte de operaciones necesarias contra las drogas y el terrorismo y que desde su punto de vista, lo ha dicho el propio Donald Trump varias veces, lo que rige en sus actos es el derecho internacional humanitario. Pero, sin embargo, la ONU está en desacuerdo con ese argumento y, en primer lugar, considera que no se trata de un conflicto armado ni que puede hablarse de hostilidades declaradas. Por ello, defiende a lo largo de todo este texto que lo que debe regir son las normas internacionales de los derechos humanos. Volker Turk, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dice que en ese comunicado, son más de 60 personas las que han muerto en una serie continua de ataques perpetrados por las Fuerzas Armadas, que son inaceptables, que deben cesar inmediatamente y que debe prevenirse de una vez por todas las ejecuciones extrajudiciales. Así califica directamente a estos ataques que hemos venido detallando del ejército de los Estados Unidos sobre las embarcaciones que presuntamente transportarían droga. En todo caso, no entra en el fondo de la cuestión el comunicado. Dice que en realidad es innecesario saber si transportan o no droga, más allá del delito que hayan cometido, más allá del delito del que se les acuse. Estas medidas son excesivas y no se pueden aplicar, que lo que se tiene que aplicar es la ley regida por limitaciones al uso de la fuerza, y que Estados Unidos ha sido un país históricamente que ha defendido siempre el debido proceso y el juicio justo. Así que por eso debe aplicarse a estas personas eso, el debido proceso y el juicio justo. De los fallecidos, dice que de ninguno de ellos se podía deducir que pusiera en peligro ni que fuera una amenaza para las personas, y que por eso insiste en todo momento que estas acciones son excesivas, independientemente de la conducta delictiva que se les impute a las personas fallecidas y que viajaban en esas embarcaciones, Néstor. Enrique, gracias. No hay pistas de que Estados Unidos vaya a suspender esos bombardeos. Al contrario, esta mañana el senador republicano en Washington, el colomboamericano Bernie Moreno, está pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que incluya al cartel, a otros carteles del narcotráfico en Colombia como organizaciones terroristas. Habla de Calarcá, habla del Clan del Golfo, que podrían estar en la misma lista de organizaciones ahora que vienen ataques por tierra. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Recordemos que cuando el senador colombo-estadounidense Bernie Moreno empezó a proponer medidas en contra de Colombia, en el marco de esas medidas dijo que también iba a proponer la inclusión de nuevas organizaciones, grupos colombianos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado. Pues son 3 concretamente las que le está pidiendo en una carta enviada al secretario de Estado Marco Rubio, con copia al secretario del Tesoro Scott Bessent y la fiscal general Pam Bondi. El Estado Mayor de Bloques y Frentes, que son las disidencias lideradas por alias Calarcá, las conocidas también como autodefensas gaitanistas de Colombia, que es el Clan del Golfo, y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, que son conocidos como los Pachencas. Estos 3 grupos, dice el senador Bernie Moreno, cumplen con todos los criterios para ser incluidos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, que su prontuario criminal es claro: asesinatos, ataques violentos, campañas de intimidación, narcotráfico y confrontaciones armadas. Pero adicionalmente también contribuyen al asesinato o a la muerte de ciudadanos estadounidenses por cuenta de la sobredosis, porque las drogas que trafican, la cocaína, termina llegando a las calles de los Estados Unidos, contribuyendo a la crisis de muertes por sobredosis aquí en este país. Ahora bien, había una discusión en torno a uno de estos grupos, y es el Estado Mayor de Bloques y Frentes, la disidencia de alias Calarcá, porque recordemos que actualmente ya está incluida en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado las disidencias de las FARC, que en su momento eran lideradas por alias Gentil Duarte. Entonces, hay algunos que creen que todas esas disidencias que surgieron, o todos esos grupos que están bajo el paraguas de esas disidencias iniciales, pues ya están incluidos como organizaciones terroristas. Por tanto, no sería necesario incluir específicamente a los grupos de alias Calarcá. Pero hay otros que sí consideran que es necesario hacer esa clasificación, como el senador Bernie Moreno, quien entonces, para curarse en salud, también coloca ese grupo. Actualmente hay 3 grupos colombianos en la lista de organizaciones terroristas: disidencias de las FARC, las que eran lideradas por alias Gentil Duarte, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional. Si se atiende esta petición, Colombia quedaría con 6 organizaciones terroristas en la lista, Néstor.